Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 135. Five. Yo soy Mayela. Yo soy Ivette. Y yo soy Mariana. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Ivette? Bien, Qué gracias. bueno, nos da gusto verte. Sí, es que yo sé que me extrañabas. Claro, Que voy a ir. claro. Voy a ir. Andaba en Siempre el hablamos Caribe de ti. rock. Por eso me ven negra. Ándale, agarraste colorcito. Oigan, una película que a mí me recomendó mi hija ya hace tiempo. Ella fue a verla al cine, yo no la fui a ver al cine. Ujú. Bueno, de hecho le dijo a su papá, Yo la vi en "Papá, el cine. ve a ver esta película, está buenísima." Sí, está muy buena. Y apareció en Prime, está en renta Ujú. y la vimos mi marido y yo. Pero ya va a dejar de estar en renta, por cierto. Sí, Ya vi. ya va a estar, Ya va a la van a estar. liberar. Ajá. Ay, qué Ujú. padre, porque Sí, yo me la aviento otra vez, yo No, y porque disfruto. aparte sí, es una película que sí se debe de ver. sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, Hay otra que se llama Vencedores versus Vencidos y esa es muchísimo mejor que esta película. ¿en qué Yo no me plataforma? acuerdo. Ay, no, Ya es ahorita te viejita. digo, sí, ya es vieja, ya es. A ver, Bueno, ¿la sacamos? Sí, ahorita te digo. estamos hablando de la película Nuremberg, el juicio del siglo. Eh, Vamos a ver la ficha técnica. El título original es Sí, Nuremberg, sí. Ese. Sí. del año 2025. Tiene una duración de 148 minutos, muchachas. O sea, sí es para traer a tu botanita, tus palomitas, porque dura pues, Tener 2 horas y media. Pero, 2 horas pero y se te media. va muy rápido, Sí, muy Bastante, rápido. bastante rápido. ¿verdad? Es de Estados Unidos. La dirección y guiones de James Vanderbilt, quien se basó en el aclamado libro histórico El nazi y el psiquiatra de Jack L. I. La fotografía es de Darius Wolski y el reparto tenemos a Rami Malek como el doctor Douglas Kelly. Ujú. Es el que hizo de Freddie Freddie Mercury. Mercury, sí, Torazo. Ay, me sí. encanta. ¿Te gustó? Bueno, y luego, Ah, Chihuahua, hombre. Eh, Al ex gladiador. Ex. a Máximo Com- Meridio, Exactamente a Russell Crowe Ya. como Hermann Göring. ¿Cómo? Germán Göring. Goring Hermann o Göring. Gering, Germán Göring. también es la pronunciación más complicada porque es alemán. ¿Lo hubieras visto? ¿En qué la vieron? ¿Doblada al español o subtitulada? Yo sí la vi doblada, Doblada, confieso. doblada. Es que pues, la hubieran visto En inglés, subtitulada y sí sí, es muy diferente. sí, Sí. me imagino. Y Michael Shannon como el fiscal supremo Robert Jackson. Ok, la sinopsis. Ujú. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo apenas asimila los devastadores horrores del Holocausto, se preparan los históricos juicios de Nuremberg para Ujú. juzgar a la cúpula nazi. La trama se enfoca en el teniente coronel Douglas Kelly, Rami Malek, un brillante psiquiatra del ejército estadounidense que recibe una misión sin precedentes: evaluar la salud mental de los prisioneros para asegurar que estén cuerdos y listos para enfrentar la justicia. Ujú. Entre ellos se encuentra Hermann Göring, Russell Crowe, el carismático, cínico y manipulador ex mariscal del Reich y mano derecha de Hitler. Es que es Lo que carismático. comienza como una evaluación médica de rutina se transforma rápidamente en un desgarrador e intenso duelo psicológico. Mientras Kelly intenta descifrar la naturaleza del mal puro, la cercanía con la mente de Goring empezará a pasarle una costosa y oscura factura psicológica en su propia vida. Chaca, chacha. Tías, ¿les gustó? Sí, a mí sí. Sí, Sí, me gustó. pero no me encantó. Ay, Yo siempre tienes también, que ser el prietito en el arroz, tengo tú, mis Chihuahua. opiniones también, pero Es que, por ejemplo, ahorita te digo que me tú alabas muchísimo la actuación de Rami Malek, pero hace demasiados gestos que gesticula. llega a ser caricaturesco para una situación tan Sí. importante como es definir si estás cayendo en el juego de Goring o no. No es necesario Buen tanto punto. gesto. O sea, ¿sabes cómo? Que llegas a decir, ay, aparte la película es muy larga. Fíjate que yo el pero que le pongo es en el sentido de que
cuando inicia la película, que va en el tren, que se encuentra con la reportera, yo le decía a Vicente que algo que a mí no me convence generalmente de las películas gringas es que cuando las sitúan en una época determinada, los personajes siguen actuando, se comportan como si fuera el Actual. presente. Ajá. Exacto. Y, por ejemplo, yo he Ujú. visto telenovelas españolas en donde se comportan y hablan como en la época. En esa Sí. época. Entonces, este es un pero grande que yo le suelo poner a las películas hollywoodenses Y muy gringas. importante, O Mariana, sea, ¿eh? porque Sí, ¿cómo totalmente. se comporta con la reportera? Que todavía no sabemos en ese momento que es una reportera. Ujú. Eso, como que decía, eso me brinca. Le coquetea, ¿no? Con mucha Sí, familiaridad, así pero como... Ajá, exacto, ajá. pero Y en esa época no, no, era creo. Hubiese exacto. sido más, Sí, ella muchísimo más recatada sí. y Sí, él no totalmente. hubiese sido tan, creo que tan abierto, ¿no? Sí, totalmente. Eso es Ok, que a buen mí no me punto, gustó, muy bien, sí. Pero ¿no? aparte, o sea, queda como que muy vacío, o sea, ¿para qué se, o sea, cuál fue la finalidad? Y es cuando te dices excesivamente larga. Fíjate que a mí vale la pena lo que le dice, Bueno, sí, 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 la sí, sí, última frase sí, que le sí, dice sí, Goering cuando se va. sí, sí, sí. Que yo creo que ese es un problema cuando nos enfrentamos a los nazis y creo que algo mencionaste por ahí de, de la maldad, Ajá. sobre la maldad. Algo mencionaste sobre la maldad. Que cuando hablamos de los nazis queremos suponer que son monstruos y cuando tú dices es un monstruo lo clasificas como en una categoría aparte. Ajá. Y, Es que y no, hablar de son nazis humanos. es pensar en personas que son totalmente despiadadas, que son Sí, monstruos por sí, naturaleza, que son psicópatas, cuando hay una parte muy cierta. O sea, sí. ellos creían en lo que estaban haciendo y recibían órdenes. N- No, pero permíteme, no, tienes n- toda la razón. Sí, pero va más allá de eso también. Sí, 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 pero, o Exactamente. sea, tenemos ya una idea preconcebida de lo que es ser un nazi. No, bueno, No, ahorita es les digo que yo en qué sentido iba yo. hubiera sido lo mismo si hubieran perdido los estadounidenses, hubieran perdido la guerra los estadounidenses, ¿quiénes estarían siendo juzgados? O como dice también, ¿por qué sienten ellos que tienen la calidad moral para juzgar? Y En lo eso dijo estoy de Goring, acuerdo. y Para lo dijo juzgar. Goring. No, En eso pues estoy de digo, se acuerdo. lo dice Goring, se lo dice con toda la Sí. Las razón, atrocidades que cometieron los rusos. que incluso ellos como estadounidenses, y lo mencionamos también en la película de México 86, que le dicen el discurso Martín de la Fuente, un país que si no lo puede tener, lo invade. Ah, Sí, cierto, cierto. sí. Y si es verdad, o sea, Estados Unidos no tiene para nada la calidad moral ni ética como para estar Muchachas, juzgando. ninguno, o sea, No, no. ninguno. En una guerra, la guerra Nadie es gana. exactamente, nadie gana. No. Y los supuestos ganadores, como lo dijiste, ¿qué calidad moral tienen para juzgarlos? Y es lo que les dice, le dice él. A ver, espérame, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Nos tocó perder. Y que a mí me quedó mucho eso que le dice Goring y dije, tiene toda Sí. la razón del mundo. Oigan, a Y mí sí es carismático, sí es Claro. carismático. Yo O sea, siento que él estuvo en su papel no, sí, perfectísimo. totalmente. Sí, sí, exacto. sí. Porque aparte llega un Nada más no momento, sabe hablar alemán, pero sí, sí bueno, estaba en su papel. pero yo a lo que iba es este punto. Más allá de todo lo que ustedes mencionan, para mí lo interesante cuando se habla de los nazis es esta cuestión del mal. Sí. ¿El mal existe o no existe? O sea, y lo vemos como sucedieron cosas tan terribles durante la Segunda Guerra Mundial que entonces crea la figura del monstruo porque el monstruo es contra natura y entonces no era humano, Y yo pero soy Pero, sí es bueno, sí, humano. claro. pero también hay otra cosa que es muy importante decir, que muchas de esas atrocidades se conoce desde la perspectiva judía, Claro, desde la del perspectiva vencedor. judía del vencido, y Ah, del que vencido. Bueno, lo que sí, en sí. determinado momento los nazis dicen, que eso lo vi en Jojo Rabbit, es que, Ay, no o lo he sea, visto. ellos tenían su ideología y la iban a hacer valer a como diera lugar, aunque pues Se llevaron entre se las llevaran patas. entre las patas a quien se llevaba entre las patas. Sí. Desde la perspectiva judía, como si disfrutaran realizar ese mal, como si fueran personas sadomasoquistas, ¿sabes? Ajá. Y en realidad es algo que no puedes saber si lo eran o no, porque a final de cuentas, algunos seguían órdenes y otros
No, pues de lo que tocaba. pero va más allá, o sea, Sí, yo sé que va o sea, de eso. hay un libro que habla de la banalización del mal, es Sí, bastante complejo el de Hannah, sí, sí, sí. de una filósofa eh, de origen judío que estuvo incluso en el juicio de no, ¿quién es? No, Otro que luego atraparon y de lo otro de justiciaron. muchísimo tiempo Ajá, ya después, mucho tiempo después. Y ellos se limitan a decir, es que yo seguía órdenes. pero ella dice que no es lo más, o sea, que no es como que nada más dejarlo a esa trivialidad de seguir Por eso, órdenes. es la banalización. Exacto, y a eso se refiere ella Sí, con la banalización de que sí puedes elegir, exacto, sabiendo que es totalmente desensibilizado cumplir esa orden o no, que no exacto. puedes banalizarlo a cumplir órdenes. Sí, no es que a mí me mandaron, pero tú Ajá, sabes que estabas perfectamente que está haciendo. que mal. estaba mal. Pero igual Ajá. creías en una propuesta, tenías un objetivo, Es o la sea, banalización. exacto, sí, 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 o O sea, sea, en ese sentido, pero otra cosa que ustedes están diciendo que sí es muy importante, conocemos la historia de los nazis no a través de ellos mismos. No, ahora no, algo O que sea, porque incluso ellos no lo platican, a menos que no, está prohibido. a menos que estén en no juicio. se ve en la historia en preparatoria allá en Alemania, no verán. No, está, No. es, Hay una prohibición, creo que ajá, saludos nazi, creo que te sí, multan, te meten en la cárcel, si una onda tú así. si se No habla, hay apellido Hitler, lo no, prohibieron si también. se habla acerca de eso Ajá. o se menciona o qué sé yo, Ajá. aparte de que hay multas, o sea, hay castigos, no sé, o sea, ellos no hablan de esa parte de su historia. Oigan, y algo también bien Les molesta. importante, muchachas, Sí, es de que la película no inventa nada. Está basada completamente en las notas reales y En lo que fue el expedientes juicio. médicos que dejó el doctor Kelly tras convivir con los nazis en prisión. Sí. Imagínate, o sea, ahora, algo que también leí, muchachas, es que ¿quiénes debieron haberlo juzgado a los nazis? Los judíos. Sí. ¿Por qué los estadounidenses? Y luego ya ves que era el fiscal estadounidense que no encontraba apoyo de su país y luego Pero los imagínate, rusos son los que dicen sí. O sea, eran los imagínate, mismos, cometieron las mismas imagínate atrocidades. si hasta los peor. judíos hubieran juzgado a los nazis, hubieran cometido las mismas atrocidades en Eh, inversa. exacto, o sea, eso es lo que me atrapó. A ver, aquí está hablando en Alemania hacer el saludo nazi es un delito grave penado por el Código Penal. Código Penal, ni siquiera administrativo. Las consecuencias incluyen multas económicas severas o hasta 3 años de prisión e incluso 5 en casos de incitación al odio. Las claves de la ley y su aplicación incluyen símbolos y gestos inconstitucionales. Se prohíbe la distribución o exhibición pública de símbolos, banderas, uniformes, saludos de organizaciones inconstitucionales, lo que incluye estrictamente al partido nazi. Y también, si tú eres turista, no hay excepciones. También se te aplica, si lo haces en territorio alemán. Muy bien. O sea, pero también es que ese es el otro extremo. No puedes negar esa parte de la historia tampoco, ni satanizar o sea, no, esto no significa que yo estoy en defensa de los nazis, no, no los estoy defendiendo. No, nadie los defendemos, Mm, pero entendemos, o sea, ¿qué hubiera pasado? La pregunta aquí es, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los nazis? ¿Quiénes iban a estar en el juicio? Pues nos habían ofrecido recuperar territorios, ¿te acuerdas? A los mexas, ¿verdad? Nos ofrecieron. Con Ah, el a los mexas, telegrama, ¿verdad? sí, nos ofrecieron la recuperación de territorio. Bueno, ahí es otra Esa es situación. otra Esa es situación. otra Y situación. es otra película, por Es otra cierto. película. Pero bueno, Por cierto. el punto a lo que yo voy es que a mí algo que se me hizo clave y súper importante en la película es que, insisto, a los nazis se les ve como monstruos despiadados y como si no fuesen humanos. Pero siguen siendo Y, humanos. o sea, eso es algo que a mí me pareció clave, que lo dice Gering también. O sea, o sea, como diciéndole, te diste cuenta que sí somos humanos. O sea, el humano puede Claro. llegar hasta allá. No, y que era carismático el canijo, o No, sea, pero la pregunta que es más como y existencial, que eso, pues al filosófica. final de cuentas, a Kelly también le conflictuaba muchísimo el que le caía bien Goring. Sí, Y sí. él le dice, pues no Sí, éramos amigos. sí, sí, sí. Sí. Ay, no, es que está Que, bien. Cuando el que traductor, el chavo alemán, que llora y dices, hay una parte, yo decía, no, o sea, no sé si a ustedes les ocurrió cuando Goering pide que
saber de su mujer y su hija, Sí. y que te das cuenta que él ama a su esposa y a su hija, Sí. y dices, ¿cómo un monstruo que supo que se asesinaron 6 millones de judíos tenga la capacidad de amar a su O hija y a sea, su esposa? fíjate, un O sea, monstruo exacto. que ordenó también que se ejecutara tanto judío Sí, como Hitler, que tenía un amor muy desproporcionado por su animal, por su perra, por su sí, perra. Dices, que no se supone que los psicópatas no quieren a los animales, exacto. que los torturan. Exacto, exacto. Por eso yo digo que a mí lo que me gusta mucho es cuando se abordan los nazis, este, ya se le digo, Vicente, yo veo películas de los nazis o de las atrocidades que cometieron y dices, híjole, es que se abrió el infierno, o sea, literal. Pero luego dices, no, eran humanos. Sí. O sea, tenemos, qué feo, esa capacidad del mal, o sea, A tan lo que puede terrible. llegar por controlar y por poder. Pero es que no son ellos. En el momento en que tú eres humano, No, es a lo que es lo que ándale, digo, o sea, lo que exacto. no digo específicamente los nazis, no. Lo que es capaz cualquier ser Ser humano de humano. hacer por Exacto. control y por poder. Sí, Oigan, Seguimos siendo humanos. sí, pero yo tengo exacto. preguntitas. Bueno, antes de las preguntitas, a ver si aprobaron la materia de historia. No, no se crean. Hay un personaje que acabas de mencionar, Marianita, donde es el traductor de Sí, Kelly. no me acuerdo el nombre del chavo. No, yo creo que Bueno, aquí el lo traigo. traductor, que es un soldado que es de origen alemán. Sí, que no, que su papá era alemán y su mamá judía. Sí, pero Y a era su mamá, alemán. él era alemán y él se mete al ejército Sí, porque él quiere saber qué pasó con su familia. sí. Y al final, pues él queda satisfecho porque supo, pues, en qué terminó. Él dice, lo último que sé, porque le dice al psiquiatra, es de que fueron a Auschwitz. Auschwitz, ujú, En Polonia, ajá. en Polonia. Y sabemos que ese era un Lo campo de que pasaba ahí. exterminio. Ajá. Entonces dice, pero dice, yo tuve que, y ahí es lo que te digo, muchas veces tienes que actuar por conveniencia. O sea, en ese tipo de situaciones tienes que, Muchos Sí. soldados fueron soldados para saber dónde estaban localizadas sus familias y poder hacer que O saber localizarlas, qué ¿no? pasó. A localizarlas. localizar. Vivas o muertas. Pero las Entonces, preguntas. ese personaje se me hizo bien Bueno, la interesante. pregunta, No, es que ya Mariela, me contestaron, pero bueno. ¿Cuál era la pregunta? Eh, Estamos exentas entonces, estamos exentas. el duelo actoral. Russell Crowe se devora la pantalla como Goring, manipulador inteligente Sí, y cínico, frente a un Rami carismático. Malek que maneja una atención contenida brillante. ¿Quién se llevó la película? No, para Russell, pues, totalmente. de En calle. lo Le dio una personal, arrastrada a los, ¿Opinas lo mismo, güera? ¿verdad? Sí, en en lo personal, yo siento que Remy Malek quedó muy chico y hasta caricaturesco con sí, coincido. tanta. Se te hace. Sí, Eso de Y que, no. ay, se vio brillante, la neta no. La neta no, es como si estuviera viendo otra vez a Freddie Mercury. sí, Ay, coincido. Te lo juro, Sí, te lo coincido, juro. coincido. bueno, Ahí sí para que Caricaturesco, veas, ese es el ahí sí término. para que ok, ya, veas, palomita, tienes 10. para que veas, o sea, en la película de Freddie Mercury se rifó, Es se que, rifó. ¿sabes qué? Sí le doy el Oscar, pero en esta película no. Ahí se nota también la madurez y la experiencia y la sabiduría que te dan los De años. Máximo O sea, Mercurio, o sea, Russell, como Gering, él sí se estudió al personaje y él sabía cuál iba a ser el tono, aunque el no tono. sabía hablar el alemán No, eso como no tal, importa, pero le dio el da igual, tono, Oigan, le dio el tono menos, o correcto. ¿se sea, acuerdan la escena donde le quitan su medicamento? sí. Porque dicen, no, no queremos que vaya a estar drogado o algo y le quitan todo su Así. medicamento y finge que le da un telele y que está así y que llega y que no se quiere tomar la pastilla que le da el doctor Ujú. y que él se la tiene que tomar y al final él logró lo que quería porque él quería su medicamento y se lo dieron. O sea, dices, Es que ¿cómo? el tipo es inteligentísimo. Solamente Es para brillante. que veas su inteligencia y su nivel de manipulación Sí, y de sí, sí. cómo con esa Yo hago lo que manipulación quiero. controlaba incluso a los que querían decir qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a hacer. O sea, es un vato líder. Desde el Sí. día uno le dice que va a hacer un truco de magia y se va a escapar. Sí. Desde el día uno se lo dice. Cuando lo conoce, se lo dice. Y cuando le dice el doctor, eres un hombre gordo, pero en inglés, no sabía que él sabía inglés, Ah, ni siquiera el traductor sabía que sabía inglés, el El Goring. psiquiatra se da Ay, cuenta. Ajá.
porque entendió Se da, cuando le dijo se viejo da gordo. cuenta Sí. por ciertas expresiones que Pobrecito. utilizó y que en su cara se reflejó el entendimiento de esas Sí, Sí. sí, sí, sí. Y luego que está y la gordo y todo eso, molestia. pero los ejercicios que se aventaba, estaba sí, fuerte cuando sí. hace Entonces, las las que no lagartijas se te y olvide que es Máximo Meridio. aquí todavía no era. Pero bueno, No, Padre, más bien fue, más bien fue. ¿cómo sintieron la película? O sea, yo sí creo y me encantó como maestra de historia, muchachas, el valor histórico que tiene. A mí me encantó. Pero, ¿la sintieron lenta o les gustó el No, ritmo? el ritmo me parece bueno. Bueno, ¿verdad? El ritmo sí me A mí parece se que me es pasó bueno, es rapidísimo. ágil, o sea, es ágil. Me parece que está más como planteada como casi que con una historia de acción casi. O Sí. sea, Hay ocasiones en las que sí me pareció que alargaban mucho situaciones que no necesitaban ser alargadas, Ujú, pero, o sea, sí sentí las 2 horas y media. tú sí la Sí, sentiste. sí, sí Muy fue así sí. como de, es que yo sí la vi en el cine. No, pues es más Yo pesado. sí la vi en el cine y era así como, y aparte una función ya tardecita como a las 9:10, no me acuerdo. ¿Te dormiste? Fíjate que yo digo, yo digo que no me dormí, porque fue una película de esas excepcionales que vi que ya estaban casi quitando y la fui a ver yo sola, gordita no fue. Nah, Entonces yo digo que no me dormí, Ah, pero no todo te puede acuerdas. pasar. no Son sabemos. 2 horas y media. El universo lo sabe. Oigan, ahora, la trivia, para hacerlo. Sas. ¿Los villanos de la historia nacen siendo monstruos o la sociedad y el poder los convierten? Esa es una pregunta que nunca se ha podido contestar. No, yo creo, Para ti, Ivette, para ti, Ivette. mira, yo te voy a decir algo. Yo escuché A una ver, criminóloga es que como no estoy de española acuerdo con ella. que decía que la crueldad es una cuestión de voluntad. O sea, tú decides ser cruel. Es parte de la banalización de Hannah Arendt, ¿sabes cómo? Ajá. Exacto, pero entonces, luego entonces es una cuestión de decisión. También. Es una cuestión de valores, de decisión y Sí, de, ahora sí que, código de valores personales. pero tú decides. Es Claro. una decisión muy personal. Yo siento que las personas que llegan a hacer atrocidades pueden ser orilladas por, o puede ser porque tienen la intencionalidad de. Pero hemos sabido de muchos personajes históricos, muchachas, donde nos damos cuenta que el poder corrompe. El poder, híjole, El poder corrompe hasta el más bueno. sí. En arca abierta, hasta el más justo peca. Pero yo Y en todos insisto, los ámbitos, amiga. no, yo creo que, que eso exime al ser humano de responsabilidad. Ah, No, es claro. una cuestión de Ah, responsabilidad, no, no, de no, sí, decisión. Definitivamente. yo siento O sea, que eso es lo que no, menos exime al ahora, ser humano de decisión. nosotros, o sea, en la vida cotidiana, tú tomas decisiones y tú has sabido, ha habido momentos en que tú dices, si yo le digo esta palabra, lo hago sentir gacho. Todos Y, somos y, víctimas de y, nuestras y optas y decisiones. hay una milésima de segundo en donde dices, si lo hago o no lo hago. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que estoy hablando de una cosa pequeñita, pero a gran escala, yo creo que es una cuestión de decisión. Sí. A gran escala se piensa más. Sí, y aparte te friegas a más. Sí, claro, claro. Oigan, Sí. ok, les pongo, sí pasaron el Siguiente No, pregunta. no, ya, trivia. Pero ya pues acabamos, acuérdate ya no hay también trivia. de Ya Maquiavelo, pasaron el que decía que el fin justifica los medios. Exacto. Ujú. Eh, por último, muchachas, ¿les gustó el final? Pues es lo que pasó. Pues sí. Sí, a mí Se salió con la suya, Gorin. Pues es que Y es que los dijo desde el Exacto, exactamente. vuelvo Cayeron, o sea, todos cayeron redonditos, todos. Y llega un momento en con el su encanto, por su encanto. muchachas, llega un momento en el juicio donde si no le da el psiquiatra que ya lo expulsaron, o Sí. sí, lo expulsaron, si no les da sus apuntes, pierde el fiscal, Ajá, porque ajá. se deja envolver por Goring Por Goring. cuando lo Es está que, en el, en pero te el fijas que estrado. durante todo el momento que estuvo Goring en el ¿El estrado, interrogatorio? en el interrogatorio, él contestó de Exacto. cuestiones morales, o sea, Todo. entonces ya ahí ya lo destruyó, Ahora, Sí, sí, ya lo destruyó. en realidad, el que termina de amarrar el lazo es el británico, Sí. no es el gringo. Sí, Exacto. sí, sí, No es Sí, Jackson, es sí, el sí, sí, británico sí, que dice, eso ¿me lo permite?
Ajá. porque lo deja callado. Exacto. Sí. Ahora, sí. me encanta cuando dice, no, una precisión. Ahí no dice solución final. Sí, sí, sí. O sea, una palabra mal Mal traducida traducida. cambia el sentido Y de todo. en realidad deja tú que sea carismático y todo, era tan inteligente Sí, que incluso para defender, sin defender necesariamente todo lo mal que hizo, sabía cómo hacerlo. Claro. Ahora, ujú. el final del psiquiatra. Es Acab- eh, triste, es muy triste. sí, sí. Porque en la Ya vida no pudo, real ya no pudo terminó. con ese Sí, tema. sí sabían que hay un paralelismo entre él y Gering, ¿no? Sí, Sí, Al sí. final de su vida. O sea, sí, eso es. Sí. O sea, en realidad lo hipnotizó casi, sí, creo que de sí. por vida. Pero pasa Sí. mucho con las personas, sobre todo, pues, no nada más psiquiatras, Ujú. pasa mucho con las personas que se meten demasiado en un tema, Sí, claro. que llegan a ser, eh, como dices, el paralelismo de no sé dónde empieza este personaje y dónde termino yo y viceversa. Porque a Pierden. final de cuentas pierden un poquito la realidad de yo soy esto sí, 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 y lo que él me puede haber cuestionado a nivel ético, a nivel Sí, moral, no me representa como persona. ¿Sabes cómo? sí, 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 son sí, sí, sí. las cuestiones que hizo Goering al estarse tratando de defender, pero yo siento que también es una poco conocimiento personal Del psiquiatra. y mucha empatía con Goering. Sí, sí Pero tuvo. Sí, no sí les, tuvo no les mucha. pasa que justo hacia el final, cuando ya se da el veredicto y que van a llevarlos a la horca, el que no quiere y está llorando y que llega el soldado y le dice, John, que le dice, acompáñame, yo lo ayudo a vestirse y todo. Y no sé si les pasó a ustedes y también cuando Goering habla de su familia y su hijo, que dices, hay una parte emocional que te mueve a la Claro, empatía claro, y, Marianita. y te Sí, empiezas a ¿cómo cuestionar no? bueno, a mí me pasó que decía yo, híjole, ¿qué significa que tenga la capacidad de empatizar con un tipo que es un criminal de los más grandes de la historia o que nos han hecho creer que es de los más Exacto. grandes de la Lo que historia? pasa es que volvemos al punto, Era brillante, como persona era desde qué brillante. perspectiva está contada su historia. Sí. Sí, 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 O sea, pero no dejas de empatizar, que ¿no? Y también es muy importante lo que dices, te acuerdas de que sí es humano, que no es un monstruo. no, Te acuerdas de que sí es humano y sí, que dices, es que así como tomó esas decisiones, también tomó la decisión de proteger a su familia y ser un amor con su familia. sí, Sí, Porque a final de sí. cuentas, él no odiaba a los judíos. no, fue como una cuestión ideológica, una cuestión, Exactamente, sí, 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 exactamente. sí, Exacto, era eso. ¿Cómo dicen? Incluso hay una canción que dice defender mi ideología, buena o mala, pero mía. ajá, ajá, Y que realmente será que, aunque defiendas tu ideología, todos los fines van a justificar los medios que utilizaste. no, yo creo que no, Es eso, y no tiene nada que ver con el hecho de no. recordar que son personas Pero, humanas. pero cuántos años después y seguimos hablando de un periodo de la historia que hasta el día de hoy sigue teniendo Y que secuelas. incluso todavía hay personas que la niegan. Sí. Ah, no. Bueno, yo pensé que ibas a decir que la vivieron. No, sí, También, también. que son sobrevivientes, que Ajá. son incluso todavía personas que no, que cuando fue lo de derechos humanos en los juicios de Nuremberg que dijeron no los van a matar, que siguen encarcelados. Ajá. Ajá. O todas las leyendas urbanas de que este, este Hitler se fue a Argentina y Este allá luego en a Argentina. Brasil y que de ahí, por eso hay muchos skinhead en Argentina. O sea, muchas cosas. Ah, porque aparte hace esa advertencia Kelly, de Ujú. alguna manera, de que De esta los argentinos. ideología va a seguir y que Sí. incluso va a germinar en Estados Unidos cuando lo corren de la Y, estación de radio. y Ajá. donde Sí. menos ha germinado es en Estados Unidos, o sea, sí hay, no digo que no, pero donde está más fuerte esta cuestión de la ideología nazi es en Argentina. Ah, yo no sabía, eso no sabía. Sí, está muy, muy, muy fuerte. Bueno, escalas. Escala. Dale. 5 5 estrellita, estrellita, 4 4 4 palomera, palomera, 3 3 X, 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 2 2 chafa, chafa, 1 1 1 desver. desver. Mayel, bueno, tú, Mariana. Para mí nada más valió la pena, sinceramente, yo quería ver a Russell como Como, Hermann Goering. como O Gary. sea, Ujú. si yo quería ver como su capacidad Actora. actoral. Y lo No, y cumple. Y para totalmente. mí, sí, lo vale. El resto de la película yo le daría un 3.
a la película. Yo también. Sobre todo después de haber visto la sesentera que se llama Ah, sí, ese yo Vencedor- también vi de niña, Vencedores o Vencidos. del 61, creo. Sí, sí, sí. 61 o Pues sí, es no de me los acuerdo. 60 y es con Burt Lancaster, entonces imagínate. Sí. Un Sí, sí. 3. Maya. Pues va a ser la segunda o tercera ocasión que yo voy a dar un 5. Bueno, ¿Va? va. A mí me encantó, me gusta mucho este tipo de películas, me gusta mucho la historia universal, El que no conoceras. Ah, te creas, vaya. No Sí, te no, no. creas, no te creas, no te creas. me gusta mucho el tema del nazismo, o sea, el tema como si todo lo que Sí. pasó, o sea, la Y es que- investigación, pero aquí sí me deja una reflexión. O sea, fueron juzgados por quienes cometieron atrocidades iguales o peores. Sí, claro. Por lo menos semejantes. Sí. O semejantes. Exactamente. Es que como Entonces, seres humanos no tenemos esta capacidad de juzgar porque Y nos yo antecede mucha también me historia. cuestioné al final, dije, híjole, ellos estamos de acuerdo que mataron muchísima gente, muchísima, pero entonces el castigo debe de ser la horca, o sea, ¿lo correcto es eso? No, yo no yo creo. sea, no siempre, sé, yo no sé, siempre he pero- estado en contra de la pena de muerte. Yo digo que te convierte igual en un Yo, verdugo. yo Te siento equipara, más ¿no? Un que poco. una penalización justa sería como el recordatorio constante de lo que hiciste. Pero, ajá, pero entonces, Más que ¿cuál la sería horca. una pena ética mm, y correcta? O sea, es que ahí es muy complicado. Exacto, porque Muy. vas, No hay que meternos en camisa de once oye, varas. porque vas a mantenerlos toda la vida Y es es encerrado, una o sea, cuestión no. muy, muy personal que todos podemos diferir Yo en algún creo punto. que ese Ética tipo, filosófica. Sí, ese sí. tipo de personajes deben de estar ardiendo en el infierno de Alighieri, de Dante Sí. Alighieri. Sí, es De Dante, sí, de Dante. el Ahí infierno de deben, Dante. ahí es donde deben de estar. A tanto tiempo continuamos con la discusión de lo ocurrido y el temor de que nunca se vuelva a repetir. Que Pues, se está repitiendo. Por eso te digo, el temor de que Pues- ojalá que nunca se volviera a repetir. Ay, el, Pero bueno. el único ser en el planeta que tropieza con la misma piedra Ujú. son los seres humanos, Mm. lamentablemente. Y que la chancla es. que tira, ah, no, ¿verdad? Esa no. es. Esa es Y una que, canción, ¿no? y que árbol que no se torció Ajá. pasa del corredor, ¿verdad? Ándale, picas. Bueno, pues ya se nos fue el programa. Esperemos que les haya gustado. Sí, Vean la véanla. película, Sí, véanla. sí, vale la pena. Para nuestros Lo que- estudiantes, a Lo mí que se me hace pasa, excelente. lo que pasa es que hay Coincido, muchas coincido. películas o documentales acerca de los juicios de Nuremberg que la realidad de las cosas es que todas valen la pena. Y incluso del diario, yo recuerdo haber Incluso del visto diario. hace mucho tiempo, no sé si en History o en Discovery, en alguno, Esos canales. sobre el diario. Sí, sobre el diario. del doctor. Sobre el Ah, diario ok. de Sí. Kelly. De Kelly. De que Y incluso Exacto. hay una película que hace mucho reseñamos que se llama La Lectora, que también es muy buena y también habla de los juicios de Nuremberg, aunque lo ve desde otra perspectiva. O sea, hay mucho de dónde sacar El tema es bueno. y el tema es muy bueno en especial. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like, comenten y díganos si les gustó o no les gustó nuestra recomendación del día de hoy. Bye bye.